Iglesia Peregrina, un programa más que nos ayuda a comprender que nosotros como bautizados estamos llamados a caminar juntos, unidos en la fe. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Un bloque más para compartir contigo la presencia de Ñande Yarañé, el primer canal católico del Paraguay, presente con Iglesia Peregrina en la Semana Teológica que se realizó en el campus de la Universidad Teológica Eclesiástica. Está ubicado en el Seminario Mayor del Paraguay. Por lo tanto, estuvimos con muchos temas maravillosos, pero el tema central que eligieron para este año, la Semana Teológica número 42, es la siguiente: la paz, tiempos de guerra, conflictos y crisis mundial. La Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología, Campus Asunción. Un tema maravilloso. Por lo tanto, quiero que estés atento porque estuvimos con los diferentes disertantes de la semana. Bueno, qué lindo el hecho de recibir esta invitación aquí de nuestra queridísima Facultad de Teología. Y sobre todo, como siempre, estamos hablando con los muchachos en la enseñanza, o mejor dicho, en el compartir el conocimiento. Porque ahí pues es la mayéutica, ¿verdad? Socrática, que siempre en la medida en que ñañemón está, ahí entonces vamos descubriendo tantas cosas lindas. Y todo ese currículum, porque yo escuchaba también, iba pensando y decía cuánta grandeza y cuánta gracia de parte de Dios que uno va recibiendo para ir aprendiendo ciertamente en el compartir, porque es ahí donde nosotros hacemos también ciencia. Es decir, cuando uno comienza a preguntarse sobre las situaciones. Y hoy nos preguntamos sobre estos temas que nos proponen ustedes mismos, que quieren hablar un poco sobre la guerra, los conflictos, la crisis mundial y situaciones que ciertamente ustedes como jóvenes, como futuros sacerdotes en este camino, que tienen que ponerse al frente. Ella se llama ahora la posta y la lleva, no es ya mañana, eso sí, va pura itereite, pero ciertamente en el mirar todo lo que significa nuestro mundo, situaciones de guerra, situaciones de conflicto y crisis mundial que tenemos, pero la solución, ahí está. Y para eso estamos. Y la formación es tan importante, el reflexionar. Por ahí vamos a ir encontrando la solución. Y siempre la Iglesia en este sentido presentó soluciones, o por lo menos propuestas, donde nosotros tenemos que ir entrando y tenemos que procurar ponerla en práctica. Por eso la paz bíblica que encontramos aquí, vamos a mirar siempre, ahora estamos mirando de un poco de Isaías, exige conversión de corazón, compromiso con la verdad, porque desde ahí solamente vamos a poder nosotros también entender todo lo que nuestro chip, voy a decir así, entre comillas, ¿verdad? En el lenguaje ñaño entiende por una vez, ese chip con que Dios nos ha creado y nos ha puesto en este mundo. Entonces, el profeta Isaías no anuncia simplemente una tranquilidad externa, tranquilidad política, sino que anuncia una
transformación profunda del ser humano y de la historia. Transformación. Yandeina la ña cambiata. Yandego haga la yareco una mentalidad nueva, corazón nuevo, para poder traer ese shalom, esa paz a nuestra comunidad. Y aquí aparece la figura del Mesías, ¿verdad? Del ungido. Qué linda que es esta imagen, ¿verdad? Porque justamente ellos, cuando se encuentran en esta experiencia tan dura de crisis, de todo lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? De estas crisis, como nuestro título ustedes han puesto, ¿verdad? Crisis mundial. Pero ya digo, oiga, tú en la mañana dentro de nuestra crisis, pero que se vuelve mundial también cuando nosotros estamos sufriendo, nosotros mismos, a pesar de que parece que es una crisis ahí pequeñita, pero pega con la ña de mundo, Gina. Entonces aquí la propuesta es verdaderamente un hombre nuevo, transformado, y que es capaz después de transformar también su historia. Transformar nuestro servicio ministerial, sacerdotal, parroquial, de iglesia. ¿Verdad? Dentro de nuestro ministerio sacerdotal, y mucho hemos aprendido y hemos visto y seguimos siempre aprendiendo y viendo. Pero ustedes que se están preparando y están abriendo los ojos y están viendo y van a encontrar nuevas realidades, ciertamente que tienen que apuntar hacia esto sobre todo. Una conversión verdadera del corazón, una conversión de compromiso. Eso es lo que Isaías 9:6 nos está proponiendo. Entonces, esta esperanza, porque aquí encontramos esperanza en esta palabra de Isaías, solamente encuentra su cumplimiento pleno, y aquí entramos en lo de Efesios, capítulo 2, del 14 al 15, en la persona de Jesucristo. Y le conocemos muy bien a San Pablo, ¿verdad? A Bella de Coyete y especialista en San Pablo, allá de Neri, ¿verdad? Entonces, podemos mirar cómo Pablo verdaderamente tiene este deseo tan grande de traer esa paz con todo lo que él hace. En página consigo mismo, hasta que después de esa conversión, ese encuentro, ¿viste? Cristo, nuestra paz, el hecho de encontrarse, hecho de los apóstoles, ¿verdad? 3 veces te narra su propia conversión, quiere decir que poco será. El capítulo 9 es maravilloso y después vuelve a repetir y vuelve a contar. Siempre es así, esa experiencia profunda es la que después también encontramos aquí como propuesta en esta carta. Esta esperanza, dice Pablo, solamente encontrará su cumplimiento pleno en Jesucristo, que nace, primero, humildemente en Belén. La humildad, por lo tanto, en la teología del Antiguo Testamento, la paz es fruto, siempre paz y justicia. Siempre es fruto del orden justo. Pero esa justicia, ustedes saben que en la definición en el Antiguo Testamento a Dios se le define justamente como Sedek. Sedek, que quiere decir justicia. Es decir, ser justo con Dios quiere decir que de ella pola ella poana de acuerdo a tu, entre comillas, a tu chip, así como Dios te ha creado, te ha planificado. Como decía San Agustín, inquieto estará mi corazón, ¿verdad? Hasta que no llegue a ese descanso pleno de acuerdo al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero para el año de ya se cagan, detrás de eso tenemos que ir. Y entonces, desde ahí podemos hacer teología. La paz proviene de Dios. Nos exige a nosotros justicia. Presupone alianza. Implica comunión comunitaria. Implica en nosotros. Es aterrizar, es una aplicación ya de esta relación. Si nosotros queremos la paz, entonces tenemos que buscar la justicia. Y esta ya es una aplicación bien comunitaria. Por eso, todo lo que era injusticia, todo lo que es idolatría, lo único que hace es destruir absolutamente la paz y el orden en medio de la comunidad. Si queremos ir, ahora no vamos a ir, ¿verdad? Voy a andar poco de tereíta, pero si queremos ir a aplicaciones concretas, tenemos tantas situaciones, ¿verdad? De egoísmo, tantas situaciones dentro de todos los estamentos.
a nivel político, a nivel de iglesia, a nivel de movimientos, a nivel de grupos, a nivel de religiones, ¿entienden? Entonces, cada uno es acá ley puchero, cada uno es acá ley soquete. Y claro, eso después hace que la convivencia de esa paz de la que nosotros estamos buscando, ciertamente que lo vamos destruyendo. ¿Por qué? Y porque ahí ya después comenzamos como consecuencia con nuestras propias injusticias. ¿Se dan cuenta que somos nosotros los que vamos creando entonces? Aquí esta relación es maravillosa, ¿verdad? Tanto de lo que nos propone Isaías, como después al hablarnos y nos dice, Cristo es verdaderamente nuestra paz. Cristo es el que nos va a llevar a ese shalom, e Irene van a decir, ¿verdad?, en griego después. Y así entonces, y voy concluyendo con algunas de estas terminologías claves. Irene, por ejemplo, la Irene Paulina siempre traduce esta palabra shalom, que implica esa unidad, esa comunión que tiene que haber, pero en una integralidad, lo íntegro del hombre, de la persona. Y todo lo que es enemistad, etc., hostilidad, odio cultural, todo esto es destruido por Cristo. Y entrando en la síntesis teológica, por lo tanto, nuestro tema que nosotros colocamos aquí, el príncipe de la paz, decíamos, ¿verdad? A un Cristo que es nuestra paz. Los dos elementos, Isaías 9:6 y Efesios 2:14-15. Por una parte, Isaías anuncia el Rey justo y Efesios revela el cumplimiento en Cristo, cumplimiento cristológico definitivo. En cuanto que Isaías dice una paz fundada siempre sobre la justicia. Solamente así puede haber paz, shalom. Y Efesios nos dice que la paz fundada justamente sobre la justicia trae una reconciliación que nace desde la Pascua. Es decir, utiliza mucho la cruz, ¿verdad? La cruz. Es decir, tenemos que luchar, saber renunciar a muchas cosas. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, le decimos en la terminología bíblica, el cómo nos organizamos. Una de las promesas, ¿verdad?, la famosa monarquía, es decir, cómo nos organizamos. Yaguapilla, Calculaña, Mañá, Yahisá, ¿qué es lo que no nos deja vivir en esa paz y en ese shalom? Y dentro, quiero pasar a esta aplicación teológica a nuestra cultura paraguaya. La paz sin justicia siempre va a ser una simulación. Hacemos una simulación, pero en el fondo, no estamos viviendo absolutamente o profundamente esa paz que nosotros por ahí predicamos o decimos. Una sociedad marcada por corrupción, clientelismo, impunidad, manipulación mediática, no puede hablar de una auténtica paz mientras existan estos elementos. Quiere decir que no podemos hablar de una auténtica paz. La Biblia de por sí, así como estamos mirando también solamente estos dos versículos, solamente Isaías y Efesios. Pero si uno mira el contenido bíblico y sobre todo los profetas y tantos otros, las denuncias, tanto contra la corrupción, clientelismo, impunidad, todo esto es muy fuerte. Siempre denuncia una falsa paz. La denuncia siempre será. ¿Se acuerdan de todo lo que estudiamos ahí sobre profetismo? ¿Se acuerdan? Mirando esa realidad, es que nosotros miramos y decimos, esto va a ir bien o esto va a ir mal. Entonces uno anuncia qué es lo que vendrá. Pero al mismo tiempo, mirando el pasado, va a decir, bueno, esto no puede caminar así. Esta es la causa. Esto es lo que nos ayuda también, y estas reflexiones en esta semana, ¿verdad?, de teología nos tiene que ayudar también a nosotros a crecer en este aspecto. Cristo, por lo tanto, destruye los muros sociales. Así como Efesios interpela divisiones partidarias, odio ideológico, desprecio social, indiferencia hacia el pobre, la Iglesia, sin embargo, debe procurar conservar siempre esta dimensión profética. A que peañan de Guanaín, sobre todo nosotros. Y andela tendo tanaina en el sentido de que vamos a estar al frente de nuestras comunidades, nuestras parroquias, diócesis, etcétera, con nuestro pueblo, ¿verdad? Y por lo tanto la Iglesia tenemos que conservar, o los miembros, dentro de una jerarquía, ¿verdad?, estando al frente.
Una tradición profética bíblica que nos exige defender la verdad, iluminar la conciencia, anunciar la conversión, denunciar la idolatría del poder. Bueno, todos estos elementos, de acuerdo al contexto histórico en los que hoy nos encontramos nosotros, pero sobre todo también ustedes poco a poco irán asumiendo y ustedes ya van a ver y van a tener esa capacidad también de anunciar y denunciar en su contexto histórico. Ahora luego viste en la encíclica del Papa León XIV, que nos habla ya sobre esta cuestión de la inteligencia artificial, y ya coma mucho ya, pererema verbina. Pero siempre llama a un humanismo, buscar siempre eso. Todo tiene que estar al servicio de la comunidad, del hombre. Y por último, la conclusión final. La paz bíblica no es entonces neutralidad pasiva. No es pasiva la paz, porque no pasa nada. Ni aquí Imba Guazú, Imba Ebe, ¿verdad? Entonces nos quedamos aquí. Sino que es fruto principalmente de la justicia. Paz y justicia. Ahí están los dos elementos de nuestra reflexión. Isaías anunció un rey cuya autoridad genera paz. Efesios proclama que Cristo es el que planifica y realiza en el hombre el camino para conseguir la paz. O sea, si vivimos en Cristo, si nos aferramos a Cristo, es decir, proclamamos, ¿verdad? Como dirá Pablo, el que dice, verdaderamente Cristo es el Señor, dice, ¿verdad? Eso sí quiere decir que nos aferramos. La planificación de nuestra vida en Jesucristo es lo que nos va a llevar sine qua non para que podamos tener justicia. Por ello, donde hay justicia, nace la paz. Donde hay reconciliación, nace la comunión. Donde Cristo reina, cae la enemistad. La Escritura enseña así que la verdadera paz no es silencio impuesto, sino plenitud reconciliada con Dios. He dicho. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina. Estamos en este momento en la Semana Teológica acá en el Seminario Mayor del Paraguay. Un saludo especial a todos los televidentes del primer canal católico Ñande Yarañe. Estamos con la presencia del doctor Wilson. ¿Cómo está, padre y doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente en esta jornada en donde tantos jóvenes están presentes? ¿Cuál es el impacto de todas estas reflexiones para todo el seminario? Realmente para nosotros es una magnífica oportunidad para estar con los jóvenes, con los universitarios, de una manera muy particular para desarrollar el tema de la paz. La paz que en guaraní podemos decir pu agua pu, así como Ñande Yara nos dice ame epm pu agua pu semba eteva aheya pm. Y es un tema muy actual porque realmente necesitamos la paz en estos tiempos así de crisis, de guerras, conflictos a nivel internacional, pero para nosotros también es importante una mirada local, para nosotros mismos, en nuestra comunidad, en la familia, porque muchas veces quizás no estemos
directamente en una guerra así como está, por decir, Rusia, Ucrania, en el Medio Oriente, pero sí en las familias podemos tener guerras, conflictos, odio, falta de diálogo, falta de comunicación, de respeto, de justicia. Y creo que estos temas también los tendríamos que aplicar a nivel familiar, a nivel social. Por eso considero que es un tema muy oportuno y que también podemos decir que es un tema actualísimo. Y después está lo del cómo afrontar estos momentos o situaciones de crisis. Está, por ejemplo, el tema de conversar, el diálogo en la casa, en la familia. Está, por ejemplo, están las instituciones, acercarse a las instituciones, informarse sobre esto, me parece que son claves. Y también es importante a nivel de iglesia considerar la importancia de este tema, porque dentro de la misma iglesia también se puede dar conflictos entre nosotros mismos, puede haber crisis. Y es el momento de acercarnos a Cristo, así como hoy se explicó muy bien en este tercer día de la Semana de Teología. Cristo es príncipe de la paz y gracias a Cristo nosotros podemos acercarnos a la construcción de la verdadera paz. Qué bueno, Padre Wilson, realmente es un tema maravilloso y abarcante, porque la paz, la restitución de la paz, lo tenemos muy impregnado, tanto en la vida social, vida comunitaria, como hoy explicaste, en la vida religiosa, ¿verdad? Entonces, muy interesante cómo restaurar la paz y ese respeto, esa paz que nace en el corazón y va unida a la justicia. Realmente es impresionante el tema, así que muchas felicitaciones por la elección del tema. Y queremos también que sepas que este canal está abierto al seminario, a los seminaristas, sacerdotes, tiene varios programas. Ofrecemos también un momento de reflexión, un espacio también, si ustedes quieren, para que, o sea, si quieren desarrollar algún tema o desarrollar un programa, está abierto este canal para toda la iglesia. Muchísimas gracias también por esta oportunidad de llevar estos temas de nuestra Semana de Teología a los diferentes rincones de nuestro país y por supuesto también a nivel mundial, internacional, porque a través de los medios de comunicación llegamos lejos y creo que es una manera de evangelizar también a través de estos medios de comunicación. Así que de mi parte también agradecerles por venir a acompañarnos y a difundir este mensaje que nos viene de Dios, que es la paz, el aguapú que necesitamos en nuestra vida. Bueno, muchas gracias, Padre Wilson. Gracias a ustedes. Joven, él es seminarista, él está realmente, estoy feliz porque veo muchos jóvenes, por lo tanto, queremos que la teleaudiencia te conozca, queremos que la teleaudiencia de Ñande Yarañé y de todas las redes, ¿verdad?, te conozcan y le dejo un mensaje. ¿Qué impacto tiene sobre un joven el tema de la paz? Mi nombre es Jesús Garcete, pertenezco a la diócesis de Ciudad del Este. Y bueno, es importante recalcar y pedir la paz, especialmente en nuestras oraciones, porque atravesamos un mundo donde hay mucha desigualdad y realmente la paz es importantísimo y tener presente siempre en nuestras oraciones. Y como joven, ver también la realidad que muchas veces no nos damos cuenta, pero para eso están las redes sociales, que podemos ver y conocer también la realidad que mucha gente atraviesa en nuestra sociedad y en nuestro mundo actual. Bueno, muchas felicidades a todos los jóvenes que también participan y por ese gran interés que lo tienen. Por lo tanto, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Todos
unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Atención comunidad, las diferentes diócesis y parroquias. Llega la gran rifa solidaria en apoyo a la causa del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Con tu colaboración ayudamos a dar pasos firmes hacia su canonización. Participa y gana increíbles premios. Primer premio 5 millones de guaraníes, segundo premio 2 millones, tercer premio 1.500.000, cuarto premio 1 millón de guaraníes, quinto premio un TV plasma de 32 pulgadas, sexto y séptimo premio 1 millón de guaraníes cada uno. Octavo premio 500.000 guaraníes, noveno premio un cuadro de la imagen del Perpetuo Socorro, décimo premio una placa eléctrica, décimo primer y décimo segundo premio 500.000 guaraníes cada uno, décimo tercer premio un vale de orden de compras por 250.000 guaraníes, décimo cuarto premio 500.000 guaraníes, décimo quinto premio una cadena de plata con dije. Boletas a tan solo 20.000 guaraníes y sorteamos el próximo 4 de julio al término de la misa central en la parroquia San José de Becuí, 9 de la mañana. Súmate a esta gran misión de fe. Tu aporte hace la diferencia. Adquirí ya tu boleta y sé parte de esta obra que une corazones. Participa, ayuda y gana. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina, en este momento te invito a que hagamos una oración de bendición a María Auxiliadora. El 24 fue su día y hubo una gran fiesta, por lo que Ñan de Yarañé también estuvo presente y queremos compartir contigo algunas imágenes. Bendición de María Auxiliadora. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mi noche y día. En la alegría y en la tristeza, el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh, bendición de María Auxiliadora. Dichoso quien te la pide, recibe y guarda después de obtenerla. Alguien la tierra la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día. En la alegría y en la tristeza, el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Bendición de María Auxiliadora. Dichoso quien te la pide, recibe y guarda, después de obtenerla, aquí en la tierra la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, Madre amorosa y protectora, acudimos a ti con confianza filial. Tú que acompañas a tus hijos en las dificultades y los conduces siempre hacia Jesús, intercede por nosotros ante tu Hijo amado. Ayúdanos a vivir con fe, esperanza y caridad. Fortalece a los que sufren, consuela a los afligidos, protege a nuestras familias y guía nuestros pasos por el camino del bien.
María Auxiliadora, refugio de los necesitados y auxilio de los cristianos, cúbrenos con tu manto maternal, líbranos de todo peligro y alcánzanos las gracias que necesitamos para nuestra vida. Que siguiendo tu ejemplo de humildad y obediencia, podamos amar y servir a Dios cada día hasta alcanzar la alegría eterna en el cielo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia